El día de hoy nos encontramos en nuestra cuarta clase de matemáticas básica. Bueno, ya hemos avanzado ahí conforme al cronograma, conforme pues ahí a lo planeado, a lo pactado ahí en la plataforma. Y pues antes de arrancar, pues quisiera hacer unos avisos parroquiales antes de arrancar. Bien. Bueno, entonces en principio, pues como nos encontramos en la semana número 4, particularmente nosotros en la semana número 4 hacemos el quiz correspondiente al corte número 1. Entonces, por aquí lo vamos a encontrar. Entonces, por acá está el taller, que recuerden que el taller, la fecha de entrega es este próximo 13 de septiembre. Este próximo 13 de septiembre, o sea, el domingo 13. Y el quiz de primer corte, también pues se cierra el domingo. ¿Sí? Está habilitado toda esta semana, ¿sí? Para que ustedes le dediquen ahí los 20 minutos pertinentes del quiz. Son solo 20 minutos que se demoran. Son dos preguntitas muy sencillitas, muy sencillitas, sobre números enteros, sobre fracciones, o le puede salir una regla de tres. ¿Listo? Sobre las tres primeras clases que vimos, entonces eh, pues pueden salir cualquiera de esas preguntas, entonces para que lo tengan por favor ahí en cuenta. ¿Qué tiene de especial este quiz? ¿Qué tiene de especial este quiz? Bueno, pues entonces hemos hecho el quiz a partir de preguntas numéricas que nos da la plataforma. Entonces estas preguntas numéricas solo nos deja ingresar números. Solo nos deja ingresar una respuesta aquí, números, ¿sí? No nos deja ingresar más. Si usted de casualidad coloca otro tipo de datos, ¿sí? Como palabras, como la respuesta es, como el signo igual es, entonces cabe la posibilidad de que usted tenga la respuesta bien, pero le quede mal porque usted agregó algo más, ¿sí? Porque usted agregó algo más. Entonces, por eso les recomiendo mucho colocar ahí solamente un dato, ¿sí? Si el dato entonces 20.5, por ejemplo, y ya. Bien. Si en su procedimiento, ¿sí? Si en su procedimiento le salió un fraccionario, perdón, un decimal, entonces utilice una respuesta únicamente numérica, use el punto como expresión decimal. Entonces aquí la plataforma, recuerden que la plataforma pues viene con código americano de, de programación, entonces acá no utiliza la coma como decimal, sino el punto. ¿Listo? Entonces ahí está. Puede salir una pregunta de regla de tres, como puede salir una pregunta de, de fracciones o una pregunta de, bueno, aquí por ejemplo en este salieron dos de regla de tres, ¿sí? Ustedes pueden salir dos de regla de tres, dos de números perdón, enteros, o dos de números fraccionarios, ¿sí? No importa. Entonces lo más importante es eso. Listo. Tienen hasta el domingo para poderlo hacer. Solo se demora 20 minuticos, como ven. Hacer un ejercicio de esos pues no tiene tanta cabida, tanta largue. ¿Sí? Bien, el taller, bueno, pues ahorita ya le damos la clase de hoy, pues es en realidad muy corta. El tema de potencias y raíces es muy corto. Entonces podemos dedicarle lo que es una horita a trabajar toda la parte teórica y luego pues dedicarle el tiempo a la solución de dudas del taller que esté correspondiente. Sé que les había prometido por allá un video extra, pero la verdad desde el miércoles pasado estoy mal, estuve algo maluco. Mm, Me ha tocado hacer clases a medias porque pues a veces la condición no da para dar las clases completas. Entonces hasta ahorita me estoy reponiendo, hasta ahorita estoy pues ya trabajando ya con el 100% y entonces pues ahí estamos. Entonces ahorita le dedicamos tiempito a solucionar dudas, alguna cosa que estemos ahí pendiente, entonces ahí cuadraremos. El parcial, entonces ojo ahí, el parcial estará habilitado desde el 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre, es decir, la próxima semana, ¿sí? Es decir, la próxima semana. ¿Qué pasa con,
¿Qué pasa con esto y por qué lo dejamos extensivo? Porque usted tiene toda la semana para hacer el parcial, ¿sí? No tiene solamente el miércoles de 7, bueno, de 8 a 10 para hacer el parcial o de 8 a 9 para hacer el parcial, como digamos en algunas asignaturas se los pueden organizar o hacer. Nosotros particularmente dejamos toda la semana para que usted tenga el tiempo suficiente de pues, dedicarle a hacer el parcial, ¿sí? El parcial, pues particularmente son 10 preguntas, ¿sí? Y el tiempo es una hora, ¿sí? O sea, usted en una hora, entonces dedíquele una hora a su parcial, ¿sí? Dedíquele una hora a su parcial. No lo haga con afanes, ¿sí? O sea, trate de dedicarle que esté la hora que dice ahí, usted pueda tener su tiempo libre, una hora para dedicarle al parcial, ¿sí? Trate pues, de usar una conexión estable, ¿sí? Entonces, no use el celular para hacer el parcial, ¿sí? Si usted va en el bus, en el transporte, en su carro, bueno, y haciendo el parcial, el movimiento de la conexión de internet de una antena a otra hace que haya fluctuaciones y la plataforma lo tome como que usted ya terminó el parcial y listo, ¿sí? Si sucede ese tipo de cosas, ya no podemos devolvernos, no lo vamos a repetir, no vamos a dar segundas oportunidades. Para eso usted consiga o llega a su trabajo, le dedica la hora y lo realiza, o llega a su casa, ¿sí? Le dedica su hora y lo realiza. Pero no lo hagan mientras en algún trayecto, alguna cosa, porque pues puede suceder cosas como que se cae y demás. Por eso sugerimos, ¿sí? Todo esto es una sugerencia, ¿no? No es que, mejor dicho, tenga que hacerse así. Use el computador para resolver la prueba, no use su teléfono celular, la conexión de datos no es estable, ¿sí? Entonces ahí está. Dedique el tiempo para realizar el parcial, el cuestionario es secuencial, ojo, hay que tener mucho cuidado, es secuencial, entonces debe responder la pregunta que le aparece, es decir, no puede navegar en el cuestionario ni adelantar ni retroceder. O sea, si a usted le apareció de primeras una pregunta sobre potenciación, ya tiene que resolverla. Y así sucesivamente, la segunda, la tercera. Si usted dejó la primera sin resolver, ya no la podrá resolver. ¿Sí? Entonces ya no se podrá devolver. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces no deje preguntas sin resolver, no deje preguntas a medias, no pase, ¿sí? O sea, no pase de una a la otra. ¿Sí? Entonces eso es importante porque el cuestionario es de tipo secuencial. ¿Sí? Es de tipo secuencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el examen tiene duración una hora, apenas, para que ustedes terminen. ¿Sí? Entonces ahí está. Eh, bueno, entonces ahí, como ustedes hacen entrega del taller el 13, pues nosotros, mientras nosotros estamos calificando sus talleres, pues ustedes están presentando el parcial. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que mientras ustedes están haciendo el parcial, dentro de 8 días, pues yo estoy calificando. Entonces, dentro de 8 días no nos vemos, no tenemos sesión. Cada uno de ustedes es libre de hacer el parcial en el momento, hora que desee. Pero si se presenta cualquier novedad, cualquier cosa, pues obviamente me debe avisar, ¿sí? Entonces, si se presenta cualquier novedad, cualquier cosa que, no sé, algo que suceda, ¿sí? Que de pronto usted esté haciendo el parcial y, no sé, hubo un corte de luz o, no, bueno, alguna novedad se puede presentar, obviamente, ¿sí? Entonces, entonces me puede escribir, me puede comentar y ahí pues la solucionamos. Pero entonces con ese ánimo de que de pronto podamos solucionar o se presente alguna novedad, no lo dejen para el domingo 20 de septiembre a las 11 de la noche. ¿Listo? Entonces, porque pues a esa hora yo ya estoy en principio, ya estoy durmiendo porque tengo clase en la mañana. ¿Sí? Y segundo, pues el domingo pues es muy difícil solucionar una novedad. Entonces la novedad se resolverá hasta el día lunes, ¿sí? Hasta cuando por allá se pueda solucionar. Entonces no lo dejen tampoco para última hora, pues tienen el fin de semana, pero no lo dejen para última hora. ¿Listo? Entonces, ahí con eso. ¿Alguna pregunta frente a esto? Al aviso parroquial. ¿Preguntas? No, señor. No, profe. No, señor.
Bueno, entonces, vamos a arrancar. Ya, listo, ya se conectó la tablet. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la potenciación. Potenciación y radicación. Bueno, entonces cuando nosotros trabajamos números o cuando trabajamos grupos de números o cuando trabajamos operaciones con números, pues aparecen las operaciones básicas. La suma, la resta, multiplicación, división. Cuando nosotros ya nos apropiamos de esas operaciones, pues aparecen lo que nosotros denominamos las operaciones avanzadas, que son potenciación, radicación y logaritmación. Por aquí puede también aparecer el logaritmo. Logaritmos. Pero los logaritmos, entonces los encierro aquí con un cuadrito, porque los logaritmos son una de las operaciones que menos se usan, ¿sí? Entonces, sí existen los logaritmos, sí se trabajan los logaritmos, pero se trabajan muy poquito o se trabajan de manera específica en ciertos campos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que están en administración, entonces por allá los trabajarán en intereses, cuando vean matemática financiera, entonces por allá los aplicarán, pero más que aplicar los logaritmos, aplicarán son las exponenciales. ¿Sí? Entonces ellos por allá las aplicarán, pero pues obviamente por eso tienen una materia que se llama matemática financiera, donde retoman toda esa parte teórica y luego pues la aplican de una vez. ¿Sí? Entonces, como ven, los logaritmos tienen sus puntos de quiebre. Los que están viendo seguridad y salud, entonces hasta por allá cuando vean epidemiología, entonces también los aplicarán, los mirarán, pero obviamente pues en la asignatura pues tomarán todo el retroceso así, eh, las bases, eh, las bases teóricas y luego las aplicarán. ¿Sí? Entonces, los de sistemas, entonces cuando vean métodos numéricos, pues entonces también aplicaremos logaritmos cuando hagamos linealización, todo ese tipo de cosas. Entonces, como ven, los logaritmos son una herramienta, pero no en este momento, ¿sí? O sea, en este momento no nos, no nos funciona, por así decir, no nos afana el hecho de tenerlos o de describirlos ahí. En cambio, la potenciación y la radicación sí son cosas que se manejan en muchas aplicaciones más, ¿sí? Entonces, entender la potenciación y la radicación es fundamental, ¿sí? Sin embargo, pues la potenciación, la radicación y los logaritmos se relacionan entre sí. Entonces, vamos a verlo acá, cómo se relacionan. Entonces, en principio, en la potenciación tenemos un número grande, una A grande, ¿sí? Tenemos una N por acá arriba y tenemos una B, esto es igual a B. Entonces esta A grande es lo que nosotros denominamos base, es la base de la potenciación. Esta N es lo que nosotros manejamos como exponente, el exponente. Entonces por aquí ya viene apareciendo el exponente. El exponente. Y este B es lo que nosotros denominamos potencia. ¿Listo? Entonces por eso ahí es lo que denominamos potencia.
Entonces fíjense que A va a ser la base, es el número grande, N es el exponente y B sería la potencia. Desde el punto de vista de la radicación, pues entonces vamos a verlo así de esta manera. El símbolo de la raíz, ¿sí? Que muchos lo conocemos. Aquí vamos a tener la N, fíjense aquí, fíjense la misma N, o sea, este exponente se vuelve acá. Aquí vamos a tener la B, pero vamos a esto igual a A. ¿Listo? Fíjense que son las mismas letras, solo que ubicadas de otra manera. ¿Sí? De otra manera. ¿Sí ven? Entonces, aquí en el caso de la radicación, esta n se llama índice. ¿Sí? Aquí en este caso, pues este se va a llamar el radical. Esa flechita quedó fea. Tenemos la herramienta de flechita. Ya. Listo. Y esta, pues entonces el radicando, bueno, o la base, también sigue siendo pues aquí la situación, la base. Listo. En los logaritmos, entonces coloquemos aquí la parte de los logaritmos. Entonces en el logaritmo, entonces aquí tenemos la n, sigue siendo n, perdón. En los logaritmos, entonces aquí tenemos la a chiquita, una a chiquita, aquí una b y aquí es igual a n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a destacar aquí? ¿Qué es lo que nosotros destacamos en este caso? En la potenciación buscamos la b. ¿Listo? Aquí en la potenciación buscamos la b. En la radicación buscamos el a y en el logaritmo buscamos el n. ¿Sí ven? Cada una. Y cada una se compagina, cada una se relaciona una con la otra. Entonces, si uno estaba sacando potencias, puede sacar raíces, y estas raíces puede sacar logaritmos. Hagamos un ejemplo aquí ya con numeritos. Entonces, por ejemplo, si nos tenemos acá, por ejemplo, 2 a la 3, ¿sí? Fíjense que el 2 hace el trabajo de la base, el 3 hace el trabajo del exponente y el 8 hace el trabajo de la potencia. Si nosotros lo pasamos a raíz, entonces quedaría por acá. Entonces quedaría aquí el 8 quedaría dentro, ¿cierto? Miren, simplemente observando aquí y sería igual a 2. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista de los logaritmos, entonces aquí el a, o sea, sería el 2, aquí estaría el 8 y aquí sería igual a 3. ¿Sí ven? Entonces esta es la relación entre las tres operaciones. Estas tres operaciones están muy relacionadas, muy llevadas de la mano. ¿Sí? Entonces uno puede trabajar cualquiera de las tres y pues cada una le puede complementar a uno pues el trabajo, lo que uno esté haciendo. Cada una de las operaciones pues tiene sus propiedades, que esas son las que vamos a ver hoy, pero como les digo, los logaritmos no los vamos a tocar. Esto no los vamos a tocar en este momento. Solo vamos a tocar la potencia y la raíz, porque eso sí es lo que vamos a seguir trabajando en el recorrido del curso. Es más, para poder solucionar la álgebra, entonces nos toca utilizar propiedades de la potenciación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien. Entonces vamos a arrancar aquí con potencias, la potenciación. La potenciación. Entonces la potenciación es la forma de hacer multiplicaciones rápidas, ¿sí? O hacer multiplicaciones del tipo avanzado, ¿sí? Entonces del tipo avanzado. Entonces ya sabemos que aquí, por ejemplo, entonces A, ¿sí? A la N es igual a B. O sea, es un número que está elevado, ojo, elevado a un exponente. Una base, un número que está elevado a un exponente y nos va a dar un resultado. Listo. Entonces, esto, por ejemplo, entonces el 2 está elevado a la 3 y esto va a ser igual a 8. Pero ¿por qué da 8? ¿Sí? Entonces, ¿por qué da 8? Porque nosotros vamos a coger la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí a la n y vamos a multiplicar la base, o sea, vamos a multiplicar a tantas veces
sea, por sí misma tantas veces como nos diga el exponente. Entonces, tantas veces como nos diga el exponente. Entonces, hagamos aquí más ejemplos. ¿Sí? Tantas veces como nos diga el exponente. Entonces, si nosotros volvamos al caso de 2 a la 3, si tenemos 2 a la 3, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar la base? Entonces, la tengo que multiplicar 3 veces. Entonces, 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. ¿Sí ven? De ahí salió el 8. Si tenemos, por ejemplo, aquí el 5 a la 2, entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 5? Pues 2 veces. 5 por 5, o sea, 25. ¿Sí ven? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, el 6 al cuadrado, entonces sería 6 por 6 es igual a 36. 7 al cuadrado, por ejemplo. Entonces ahí está. 7 por 7 igual 49. 3 a la 3. Entonces sería 3 por 3 por 3 es igual a 3 por 3, 9 y por 3, 27. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que el exponente es el que nos va a indicar, ¿sí? Es el numerito aquí protagonista. O sea, nosotros siempre debemos estar prestos a cuál es el número que tenemos acá, ¿sí? Y lo más importante, desde mi punto de vista, desde todo lo que he visto, es la escritura, ¿sí? Es la escritura. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un paréntesis, aquí con el amarillito. ¿Por qué? Porque a veces ustedes escriben, ¿sí? El afán escriben así. Y eso puede ser un 2 elevado a la 3, como puede ser un 23, como puede ser un 2 por 3, ¿sí? Entonces lo más importante es la escritura, o sea, ojo, o sea, tener muy pendiente la escritura, ¿sí ven? Entonces la escritura es muy importante. Acuérdense que la base es un número grande y el exponente es un número pequeñito que va arriba. Si usted escribe bien, si usted es organizado, si usted hace las cosas así, digamos, bien hechecitas, entonces se va a dar cuenta de que la situación va por buen camino. Y cuando, con paréntesis, ¿cómo así, Camilo? No te entiendo. Escríbeme ahí un poquito más específica la pregunta, por favor. Listo, entonces ahí está. Bueno, entonces aquí de los ejemplos azules acá abajo, ¿hay dudas? No, señor. No, señor. Bueno, igual voy a hacer otros más ejemplos, pero ya me toca cambiar aquí de hojita. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos ahora, veamos la situación, pero con números enteros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el menos 2 elevado a la 3. ¿Sí ven? Aquí la base ahora es negativa. La base ahora es negativa. Ya no tengo un 2 positivo, sino un menos 2. Entonces sigue la misma situación, o sea, menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Listo? Signos. Recuerden que primero multiplicamos los signos. Menos por menos más y más por menos menos daría negativo. Y 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Listo? Ojo acá, si tenemos por ejemplo menos 7 al cuadrado. Menos 7 al cuadrado. Entonces aquí vamos a
pues a multiplicar la base dos veces. Menos 7 por menos 7. Entonces, menos por menos más. Voy a colocar el más para saber qué hicimos. Y 7 por 7, 49. ¿Sí ven? Entonces, es importante conocer cuál es la base. ¿Sí? ¿Cuál es la base? Si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado, entonces es lo mismo que decir x por x, o sea, x al cuadrado. Por acá hay un chat. Listo, vale. Bueno, entonces fíjense que la potenciación ya se puede pues, acomodar a cualquier tipo de números. Miremos aquí con fraccionarios, por ejemplo. Si nosotros tenemos acá un medio elevado al cuadrado. Entonces, escoger la base, en este caso la base es un fraccionario, o sea, sería un medio, listo, por un medio. ¿Sí ven? Entonces es la misma situación. Entonces 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. ¿Sí ven? Entonces, no importa cuál sea el número, no importa cuál sea la base, la potenciación sigue trabajando con el mismo concepto. Menos 3 quintos, a ver, miremos acá, y elevémoslo a la 3. Entonces sería acá menos 3 quintos por menos 3 quintos por menos 3 quintos. ¿Listo? Primero el signo, entonces menos por menos más y más por menos menos. Ahora los números de arriba, ¿no? Entonces recordemos que los fraccionarios se multiplican de frente, ¿no? Los fraccionarios se multiplican de frente. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27. Listo. Y 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Entonces ahí está. Listo, ¿sí ven? Entonces fíjense que el concepto de la potenciación se puede mantener durante todo el procedimiento o con cualquier base que ya uno tenga. ¿Sí? Con cualquier base que ya uno tenga. Entonces puede ser ya número natural, un número entero, una fracción, ¿sí? Cualquier número ya sigue siendo la misma situación. Si tenemos, por ejemplo, exageremos aquí, seno cuadrado de x. ¿Listo? Seno cuadrado de x. Pues esto es lo mismo que decir seno de x. Bueno, metamos aquí entre paréntesis para que nos demos cuenta por seno de x. Porque ¿cuántas veces nos está diciendo que multipliquemos la base? Dos veces, mírenlo, ahí está. Si tenemos, por ejemplo, un paréntesis, por ejemplo, a más b al cuadrado. Entonces, ¿cuántas veces hay que multiplicar la base? La base en este caso sería todo el paréntesis. Entonces sería a más b por a más b. ¿Sí? Si tenemos a más b a la 3, entonces a más b a la 3. Entonces es lo mismo que decir a más b por a más b por a más b. ¿Sí? Entonces no importa la situación, ¿sí? No importa la situación, el concepto de la potenciación nos sirve para cualquiera de las expresiones, para cualquier situación que se vea de esa manera, ¿sí? No importa que sea una trigonométrica, no importa que sea en el álgebra, no importa en la situación en la que se presente, la potenciación nos sigue dando el mismo criterio. Eso sí. Bueno. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces, bueno, sí, no dudas.
¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. A mí me podría ayudar, que no entiendo el del CEN. ¿Me podría dar otro ejemplo numérico, por favor? ¿Me podría dar un ejemplo respecto al seno? Pero ya la expresión queda así, ya no se puede hacer nada más. Ah, ok. Cuando lo tengamos ahí, por ejemplo. Sí, cuando lo tengamos así, simplemente es entender de que la base en este caso es el seno, ¿sí? La base. La base en este caso es el seno y el exponente aquí sería el 2. Lo que pasa es que se debe escribir de esta manera, ¿no? Se debe Ah, ok. escribir de esta manera. Es muy diferente, bueno, entonces hagamos ahí la salvedad. Es muy diferente tener, lo colocamos aquí con rojito, aquí debajito. Es muy diferente tener seno de x al cuadrado. Eso es muy diferente. ¿Sí? Eso sí es una expresión totalmente diferente a la que pusimos aquí en azul. ¿Sí? Porque ¿quién está elevado al cuadrado? La x. ¿Y quién es la x? Pues el término que nosotros vamos a reemplazar en algún momento. ¿Sí? Es el ángulo que nosotros vamos a reemplazar en algún momento. En cambio aquí, pues ya es la expresión, digamos la expresión como tal del seno. Eso sí. Pero digamos ahí como alguna solución o alguna expresión o algo más que tengamos que hacer, no. A menos Ok. que sea un ejercicio muy específico. ¿Listo? Bueno, entonces veamos aquí propiedades. Pasó con la P, ya. Propiedades. Entonces la primerísima propiedad es la propiedad del producto. El producto significa multiplicación. Multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir o qué quiere expresar eso? Que si tenemos una potencia, o sea, a a la n, ¿sí? Una potencia a la n que se está multiplicando con otra a la m, o sea, miren, misma base pero diferente exponente, fíjense ahí, la misma base pero diferente exponente, entonces nosotros podemos mantener la base, fíjense ahí, vean, A y A, o sea, tienen la misma base, no cambia la base, y sumamos los exponentes. ¿Listo? Esa es la regla del producto. Entonces, es la misma base, fíjense aquí, miren, es la misma base. Entonces, la misma base. Pero el exponente sí es diferente, ¿sí? El exponente sí es diferente. Entonces, el exponente sí puede ser diferente, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, si se están multiplicando, ojo, si se están multiplicando, entonces podemos aplicar la propiedad y decir, bueno, mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿Cómo sería esto en numeritos? Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 a la 3, volvemos ahí al ejemplo, pero se está multiplicando esto con un 2 a la 5, entonces esto sería igual a 2. Miren exactamente cómo está el ejemplo. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los sumamos, o sea, quedaría a la 8. ¿Sí ven? Pero deben ser la misma base y se deben estar multiplicando. ¿Sí? Si no se están multiplicando, no la podemos aplicar. Entonces, tener ahí mucho cuidado. Si tenemos 3 a la 4 por 3 a la 6, entonces esto daría 3 a la... Entonces sumamos los exponentes y nos daría 10. ¿Sí ven? Ojo ahí, tener mucho cuidado en eso.
¿sí? O sea, lo primero que uno debe revisar de un ejercicio de potenciación es qué operación se está aplicando, qué operación están haciendo las potencias. ¿Listo? Si no tenemos, no tocó cambiar de hojita. Si no tenemos la misma base, toca resolver todo el ejercicio. ¿Listo? Pero entonces espérame a ver, antes de pasar aquí la hojita. ¿Alguna duda, pregunta frente a este? Aunque voy a seguir haciendo más ejemplos. Dudas, preguntas, pregunten. Profe, y si no hubiese la misma base, Eso es que para eso, para allá voy porque necesito cambiar la hojita. ¿Listo? Bueno, voy a cambiar aquí. Ahora supongamos que no tenemos la misma base. Entonces supongamos que tenemos un 3 a la 3, ¿sí? Y que se está multiplicando con un 2 a la 2, ¿sí? En este caso, en principio, no podemos aplicar la propiedad. No podemos, no podemos aplicar la propiedad. Pero sí podemos resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuánto daría 3 a la 3? ¿Cuánto daría 3 a la 3? 27. 27, muy bien. Y estamos multiplicándolo con 2 a la 2, que daría 4. O sea que 27 por 4 daría 7 por 4, 28. 8 y llevo 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. O sea, 108. ¿Sí? En este caso hay que resolver todo el ejercicio paso a paso. En el caso de que no podamos aplicar la propiedad. Si aplicamos la propiedad, simplemente pues la aplicamos y listo. ¿Sí? No, ahí no hay estrés. Pero entonces, cuando nosotros no lo podemos resolver, cuando no tienen la misma base, entonces no podemos aplicar la propiedad y nos toca resolver el ejercicio tal cual está ahí. De resto, si se aplica, entonces simplemente seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá un 5, si tenemos por ejemplo acá un 5 elevado a la 3, que se está multiplicando con un 5 a la menos 2, por ejemplo. Entonces esto es igual a que a 5 a la 3 menos 2, ¿cierto? Porque estamos sumando ahí los exponentes. Entonces quedaría aquí 5 a la 1. Listo, tener mucho cuidado ahí con los signos. Si estamos trabajando, por ejemplo, 7 a la menos 3, que se está multiplicando con 7 a la menos 4, entonces daría menos 3 menos 4, que es 7 a la menos 7. ¿Sí? Entonces ahí simplemente signos. Ahí está. Entonces fíjense que en todos los ejercicios siempre mantenemos la misma base, vean, la misma base, la misma base, la misma base, ¿sí ven? Entonces las propiedades de las potencias particularmente siempre se aplican cuando tenemos la misma base. ¿Listo? Si estamos viendo, por ejemplo, que si tenemos x a la 3 que se está multiplicando con x a la 4, entonces esto daría x a la 7, ¿sí? Si tenemos x al cuadrado por x, ¿sí? Recuerden que si no tiene ningún exponente, si no se le ve ningún exponente, entonces va a la 1, ¿sí? Si no se le ve ningún exponente, acuérdense que es el 1 invisible, daría x a la 3. Bien.
de estos ejemplos azules. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. No, señor. Entonces revisemos acá. Cociente. Entonces la propiedad del cociente. Entonces cociente, recuerden que significa división. Listo. Entonces ahora, si tenemos una potencia que se está dividiendo con otra potencia, ¿sí? Miren, volvemos y resaltamos. Tienen la misma base, miren, la misma base, pero diferente exponente, o sea, la misma base y diferente exponente. Entonces, si en la, si en el producto, si en el producto multiplicamos, ¿qué pasará en la división? Si en el producto multiplicamos, ¿qué pasará en la división? En el producto Sí, sumamos, profe. si en el producto, fíjense acá, si en el producto sumamos los exponentes, ¿qué pasará en la división? Entonces los restamos. ¿Listo? Los restamos. Entonces en este caso restamos los exponentes, los tenemos que restar. Pero fíjense quién va primero. Primero va n y luego sigue m. O sea, sería n menos m. ¿Listo? N menos m. Entonces hagamos aquí un ejemplo. Entonces 7 a la 4 sobre 7 a la 2. Entonces sería 7 a la 4 menos 2. Entonces esto daría 7 a la 2. ¿Sí ven? Ojo, primero va el de arriba y luego el de abajo. Primero va el de arriba, luego el de abajo. Si tenemos 3 a la 5 sobre 3 a la 2, entonces daría 3 a la 5 menos 2, o sea, daría 3 a la 3. ¿Sí ven? Entonces restamos. Cambiémosle de signo a los exponentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 7, o coloquemos aquí al revés, 7 a la 3 sobre 7 a la 5. Entonces daría 7 a la 3 menos 5. Y esto es igual 7 a la menos 2. ¿Listo? Ojo ahí. ¿Listo? Ojo ahí. Signos, ¿sí? Recuerden, signos diferentes se restan. Nos queda el signo del mayor, ¿sí? Signo del mayor. Si tenemos, por ejemplo, 4 a la menos 2, 4 a la menos 2 sobre 4 a la 6. Entonces sería 4 a la menos 2. ¿Listo? Menos 6, ¿no? Menos 6. Entonces esto daría 4 a la menos 8. ¿Sí ven? Simplemente es tener en cuenta la condición de los signos para los exponentes. ¿Listo? La condición de los signos para los exponentes. Si tenemos 2 a la menos 3 sobre 2 a la menos 4, por ejemplo. Exageremos ahí el ejemplo. Entonces sería 2 a la menos 3. ¿Listo? Pero entonces aquí sí voy a hacer la salvedad del menos de la formulita. O sea, este menos que tenemos acá. O sea, menos 4. Entonces nos quedaría 2 a la menos 3. Y menos por menos más, daría más 4. O sea, sería 2 a la 1. ¿Listo? Y 2 a la 1, pues no se coloca un exponente, sino simplemente 2. ¿Listo? Recuerden que cuando queda un 1, no hay necesidad de poner algo. ¿Sí? Acuérdense que el 1 es Una invisible. pregunta. Sí, dime. ¿Por qué el menos 4 está en paréntesis? Me perdí. Porque tenemos este otro menos.
por este menos de acá. Ah, Entonces hay que tener cuidado de que Sí, siempre hay un menos en la formulita. Mira, hay un menos en la formulita. siempre va a ser una resta, pero si uno de los exponentes tiene un signo diferente, siempre se le va a poner Entonces, mayor. claro, aquí es para destacar que tenemos un menos y este exponente también tiene un signo menos. Entonces es para decir, oiga, cuidado, hay que ponerle cuidado aquí a este pedacito. ¿Listo? ya. Gracias. Entonces ahí está. Bien, y así pues podemos seguir trabajando todos los, digamos, todas las fracciones, ya variando signos y demás. Pero lo más importante, entonces, ojo, volvemos a la situación. Lo más importante es que siempre trabajamos la misma base, vea. Siempre la misma base, siempre la misma base, siempre la misma base. Si no tenemos la misma base, entonces volvemos aquí. No podemos aplicar la propiedad. No podemos aplicar la propiedad. ¿Listo? Si no tenemos la misma base, no la podemos aplicar. Si la base fuera diferente, ¿cómo se resolvería, profe? Entonces, en ese caso, pues hay que resolver todo el ejercicio. Ay, pero, eh, profe, ¿me dejas tomarle pantallazo a la página anterior? Entonces, hay que resolver todo el ejercicio como lo hicimos allá en el apartado rojo. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar? Profe, qué pena, en ese ejercicio de 7 expuesto al 3 y el 7 expuesto al 5, ese es un -5, ¿cierto? Para que el Sí, es. resultado sea -2. Sí, señor. Pero Pero, recuerden que ese menos es el menos de la formulita, ¿no? ¿y por qué al final me dio -2 entonces, profe? Porque Positivo. más 3 menos 5 daría menos 2. Ok. Bueno, listo. Bueno, entonces veamos aquí la situación. Entonces vamos a ver aquí dos situaciones. La primera, pues entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 a la 5 y aquí, por ejemplo, un 2 a la 5 también. Entonces esto nos daría 2 a la 5 menos 5. Es decir, 2 a la 0. Listo, 2 a la 0. Entonces, esto es un caso particular, pero se convierte en una regla. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Voy a escribirlo aquí con rojito. Entonces, este es un caso particular, pero se convierte en una regla, donde dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Esa es la reglita ahí que ahora va a aparecer. ¿Listo? Profe, Señora. es que yo no veo tu pantalla. Pero todos demás sí. Sí, pues yo sí la estoy viendo. Sí. Te toca que salgas y vuelvas a entrar cualquier cosa. De pronto sería algún Pero, problema de conexión, ¿listo? bueno, Bien, entonces, ojo ahí. Si tenemos un número, por ejemplo, 2 a la 5, que está dividido en 2 a la 5, entonces al aplicar la propiedad nos daría 2 a la 0. 2 a la 0.
Al tener ese 2 a la 0, eso se convierte en un 1. ¿Sí? Entonces 2 a la 0 es igual a 1. Entonces esto se convierte en una reglita. Y la reglita sería que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número, cualquiera, el que sea, la letra que sea, el número que sea, la expresión que sea, si está elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Sí? La que sea, lo que sea. Si está elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Listo? Eso se vuelve ahí es una reglita. Es un caso particular, pero se vuelve una regla. Listo. Entonces ahora si hagamos un ejercicio con una diferente, entonces coloquemos un 3 a la 3, por ejemplo, que se está dividiendo entre un 2 a la 3 también. Entonces tenemos ahí bases diferentes, ¿no? Las bases están diferentes. Si las bases están diferentes, entonces hay que resolver el ejercicio. O sea, 3 a la 3 daría 27. Y 2 a la 3 sería 8. ¿Listo? Ahí está. En ese caso, pues no lo podemos simplificar. Pues quedaría de ese modo. Entonces, no, eso es resolver el ejercicio. Eso es dejarlo ahí indicado porque pues hay algo que se puede hacer, pero no lo podemos hacer. Bueno, no lo queremos hacer. ¿Sí? No queremos hacer el 27 entre 8 porque nos dé un decimal. Pero lo que sí es importante, lo que cabe aquí destacar, es que si tenemos un ejercicio con diferente base, miren aquí la base es 3, aquí la base es 2, tenemos que resolver el ejercicio de alguna manera. Entonces nos toca pasar las potencias ahí, o sea, resolver las potencias. 3 a la 3 es igual a 27 y 2 a la 3 es igual a 8. Entonces ahí quedaría 27 entre 8 y pues haciendo la división, entre los decimales, entonces 27 entre 8 nos daría 3.375. ¿Sí? Bueno, eso sería. ¿Sí? Pero entonces, cuando no se aplica la propiedad, pues la situación se convierte ya en una operación casi que más simple, más de procedimiento que de cualquier otra cosa. Bueno, vimos aquí el colorcito y ahora veamos potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Listo. Entonces decimos que si tenemos una base, ¿sí? Un número cualquiera, que está elevado a un exponente y a su vez está elevado a otro exponente, fíjense ahí, está elevado a otro exponente, entonces mantenemos la base, mantenemos ahí el numerito, la base, y los exponentes se multiplican. Entonces quedaría n por m. Listo, potencia de una potencia. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos aquí 7, que está elevado a la 2, y a su vez está elevado a la 3, entonces esto sería igual a 7, 2
por 3. Entonces esto sería igual a 7 a la 6. Esto ahí está. ¿Sí ven? Muy sencillo, muy fácil. Las propiedades de las potencias son muy sencillas, son muy fáciles de manejar sobre todo. ¿Listo? Entonces ahí como pueden observar, pues las propiedades de las potencias pues son muy fáciles de manejar, que es muy sencillo o muy relacionado a lo que tienen en el taller. Bueno. Ay, deshacer. Ya. Eso. ¿A dónde no era? Bien. Entonces, fíjense ahí que ya las propiedades de las potencias o las propiedades de las potencias son muy sencillas, son muy fáciles de contemplar, de verlas, observarlas y trabajarlas. ¿Sí ven? Son muy fáciles de manejar. Ya lo que sigue, ¿sí? Sería la parte de la radicación. Entonces vemos ahí radicación, las raíces. Pues las raíces prácticamente, pues hay una tablita para las raíces, ¿sí? ¿Y de dónde vienen? Pues, o cómo uno se aprende eso, pues si uno se que pudo aprender, digamos, las tablas de multiplicar en algún momento, pues ahí es donde están relacionadas tanto las potencias cuadradas como las raíces cuadradas, ¿sí? Que son las raíces que más se usan, son las raíces que más se preguntan, son las raíces que más se trabajan en toda la parte de, digamos, en exámenes, en ese tipo de cosas, son las que más se preguntan. Entonces, no hay una fórmula para hacerlas, o sea, digamos, no hay una fórmula como tal, es que con este procedimiento usted haya una raíz. Bueno, sí existe uno, pero es muy largo y es muy complejo, es muy feo, horrible. Es uno de los procesos más feos que tiene la matemática en ese caso. Pero las raíces cuadradas prácticamente vienen de las tablas que nosotros ya conocemos desde pequeños. Entonces, por eso mismo, no hay, digamos, una indicación de cómo trabajarlas, sino simplemente, pues, la memoria. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar aquí sobre las raíces. ¿Listo? Pues las raíces contemplan pues la posibilidad de hallar un número, ¿sí? De hallar la base. Vamos a encontrar la base. El internet empieza a molestar y esto queda así todo raro cuando empieza a molestar. Entonces, las raíces que nos ayudan a buscar. Entonces, esta base, ¿sí? Vamos a encontrar este numerito. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? Ojo, llamamos cuadrada porque aquí hay un 2, pero ese 2 particularmente no está. O sea, nunca lo vamos a encontrar. Como ustedes pueden ver en las calculadoras, en los libros, siempre van a encontrar el símbolo de la raíz, pero sin el 2, ¿sí? Porque eso significa que ya es cuadrada. Entonces, si nosotros vamos a buscar la raíz cuadrada de 2, es simplemente, perdón, de 4, es simplemente tener en cuenta un número que multiplicado por sí mismo, un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos dé 4. Un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 4. Entonces, pues obviamente todos conocemos que es el 2. Entonces, ¿por qué? 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí ven? Entonces, revisemos acá. La raíz cuadrada de 9. O sea, dos números que multiplicados por sí mismo me den 9. Es muy fácil. Dos números que multiplicados por sí mismo, o un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 9.
¿Listo? Nadie. Todo el mundo se le olvidaron las tablas hoy. 3, profe. Bueno, y así sucesivamente, así sucesivamente hasta, pues digamos, como completar ahí la tablita y las cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta frente a la situación? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta frente a la situación? Entonces, que las raíces siempre van a manejar, ¿sí? Pues las tablas de multiplicar, eso sí. Miremos, por ejemplo, una raíz cúbica. Entonces, raíz cúbica. Entonces, cuando es cúbica, sí ponemos el 3 para poderla diferenciar de la cuadrada de 64. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 64. Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 64. Entonces ahí utilizamos el 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 me va a ser igual a 64. ¿Sí ven? Entonces ahí está. Entonces por eso las raíces, digamos, no se trabajan más allá de las cúbicas. ¿Sí? Las raíces son muy raras encontrar las cuartas, quintas, sextas, ¿sí? O sea, eso no, es muy, muy, muy raro. Es más, es muy raro usted encontrar una raíz cúbica en un problema. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, las raíces cuadradas son las raíces que más se usan, las que más se hacen, las que más se ejemplifican. Entonces, ahí están, ahí están. Bueno, entonces, de aquí hay que hablar una cosita muy importante. Voy a utilizar el negro para hablar de esa parte importante. Entonces, si tenemos, pero voy a escribirlo acá. Mejor lo escribo porque está molestando aquí el internet. Entonces, si, cambiémoslo aquí a negro. Si tenemos una raíz cuadrada, si tenemos una raíz cuadrada, si tenemos una raíz cuadrada, entonces, de un número negativo, ojo ahí, si tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, esta raíz no se puede hacer. No está definida entre los reales. ¿Listo? Entonces, si tenemos una raíz cuadrada de un número negativo, esta raíz no se puede hacer, no está definida entre los números reales. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué se ve? ¿Cómo es que cómo se muestra eso? Entonces, si por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de menos 4, entonces esta raíz particularmente, esta que tenemos acá, no se puede hacer. No se puede hacer. Pero fíjense que son solo las raíces cuadradas, ¿sí? Son solo las raíces cuadradas. Las raíces cúbicas negativas sí se pueden hacer. ¿Sí? Entonces por eso hacemos la salvedad de las raíces cuadradas. Esta no se puede hacer, no está definida, o sea, no pertenece, coloquemos aquí el símbolo de pertenece tachado, no pertenece a los números reales. Entonces recuerden que en el inicio, en la primera clase, hablamos que existían los números imaginarios. Allá sí se puede definir esta raíz, pero como nosotros no nos salimos de los reales, entonces en este caso si aparece una raíz cuadrada negativa, pues simplemente colocamos no se puede hacer, no se puede realizar, ¿sí? No pertenece a los reales. Entonces cualquier raíz que sea negativa, así sea, por ejemplo, raíz de menos 5, tampoco. O sea, esta raíz no pertenece a los reales, ¿sí? O sea, no importa, lo que importa es que mirar aquí el índice, y en este caso el índice es un 2, o sea, es una raíz cuadrada. Si fuera cúbica, sí, sí está definida. Si es una cúbica, sí está definida. Si es una cúbica, sí está definida.
Bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta frente a esto. Entonces, como ven, las raíces es prácticamente uno saberse las tablas, es revisar el numerito que está acá adentro, ¿sí? Revisar el numerito que está acá adentro, revisar el índice, o sea, si son cuadradas o cúbicas, pero es revisar el numerito que está acá adentro y buscar el número correspondiente, ¿sí? Y buscar el número correspondiente que nos solucione el problema. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces vamos a darnos ahí cinco minuticos de descanso mientras tanto y ya volvemos para resolver dudas y preguntas y demás. Mientras tanto, pues por favor revisen. Bueno, y se toman ahí un descansito, por favor, ¿listo? Entonces ya vemos, ya Gracias. revisamos. Ah, sí, profe, respecto a los signos, me habías dicho, o bien nos habías indicado que cuando son signos iguales se suman, cuando son signos diferentes se restan. Pero, por ejemplo, negativo más negativo, su resultado me va a dar igual negativo, o sea, por ejemplo, -5 más -3, ¿me da 8 positivo o tengo que conservar el signo negativo? Así como lo tengo ahí, ¿sí? No, pues aquí, lo que pasa es que aquí internamente, más por menos quedaría -3, ¿cierto? O sea, internamente. Y eso quedaría -8, ¿cierto? Miren, ahí está. Entonces, simplemente, ¿qué estamos diciendo acá? Que es una suma de números enteros. ¿Listo? Que estamos sumando. Recuerden que este signo de más, simplemente estamos haciendo una suma de números enteros. Números enteros. Entonces, como son dos números negativos, entonces los estamos sumando. ¿Sí ven? Dos números negativos los estamos sumando. Entonces, si uno quiere hacer el paso intermedio, que es multiplicar estos dos signos, entonces nos daría este signo menos de acá. Entonces ahí sí quedaría -5 menos 3 y daría -8. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. En ese caso, ¿sí? Particularmente puede salir así de esta manera o puede que, como de las dos formas, de esta que tenemos acá, de esta que la escribimos de esta manera o como la tenemos aquí abajito. Puede aparecer de esas dos formas. Lo más pertinente es tener ahí en cuenta pues cómo están distribuidos los signos o cómo está, digamos, o qué operación hay que hacer primero para poder resolver después. Recuerden que por jerarquía, lo primero que nosotros realizamos, pues bueno, ahora que ya vimos potencias y raíces, lo primero que hacemos son las potencias, las raíces. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Primero resolvemos potencias raíces, luego ahora hacemos multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Y luego serían sumas y restas, ¿sí? Por jerarquía de operaciones. Eso es lo que nosotros hacemos cuando resolvemos un ejercicio. Entonces ahora como ya vimos potenciación y radicación, entonces cuando tengan un ejercicio mucho más complejo, obviamente, lo primero que uno debe hacer es observar el ejercicio. Luego resolvemos primero potencias raíces, luego sumas, perdón, multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. Ahí vamos haciendo eso. Si tengan ahí alguna otra duda. Profe, qué pena. En la raíz cúbica, si es negativa, se puede hacer, o sea, el resultado es negativo, ¿sí? Sí, señor. Si tenemos una raíz negativa, una raíz cúbica, ojo, una raíz cúbica negativa, como por ejemplo -8, entonces esta en principio sí está definida entre los reales, porque el resultado sería -2. O sea, aquí sí podemos encontrar un resultado. ¿Y por qué -2? Porque -2 por -2 por -2 me daría -8. ¿Sí? Entonces en este caso sí está definida porque sí podemos encontrar una respuesta. Sí podemos encontrar una respuesta. En cambio, en el caso de la raíz cuadrada, por ejemplo, de -4,
no podemos una respuesta, no tenemos una respuesta, no la desconocemos, no podemos encontrar. Si nosotros usamos, por ejemplo, el 2 por 2, entonces daría 4, ¿sí ven? Y si colocamos menos 2 por menos 2, también sería 4. Entonces no hay una respuesta que me satisfaga o que me ayude a encontrar el número que está ahí dentro de ese radical o dentro de esa raíz. Entonces por eso en las raíces cuadradas negativas no están definidas entre los reales. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, entonces por acá Harold Avendaño. Harold, Presente, profe. María José Berrocal. María José. Sergio García. Sergio. Profe, ahí escribió, profe. Ya miramos. No se encendió el chat. Ah, sí, ya. Listo, María José, vale. Susan Abeich. Susan. Presente. María Fernanda Herrera. Ángel Mauricio Londoño. Mauricio. Presente, profe. Jennifer Malagón. Jennifer. Presente, profe. Elizabeth Roa. Presente, profe. Omar Sánchez. Omar. Dayana Sánchez. Dayana. Presente, profe. Mayerly Serrano. Presente, profe. César Augusto Tobar. Presente, profe. Claudia Zuluaga. Presente, profe. Jonathan Gamba. Presente, profe. Cristian López. Presente, profe. Camilo Forigua. Listo, vale, Camilo. Giselle Betancourt. Presente, profe. Felipe Chagüendo. Presente, profe. Harold Chiquiza. Presente, profe. Listo. ¿Alguien que no haya nombrado? Profe, no sé si ya alcanzó a escuchar cuando me llamó a la lista. Ángel Mauricio Londoño. Sí, Londoño. Sí, ya. Ah, listo. Gracias. Vale. Bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas? Aprovechemos. Profe, ¿me puedes explicar el cuarto punto del taller, porfa? Uy, el cuarto punto del taller. Les ayudo con uno. Bueno. Sí, es que es más que todo por los que ahí se ven viñetas y se ven otros elementos. No. Señor, solo te escuché el primer pedacito. Profe, porque es que se usan otros signos como viñetas y paréntesis, entonces como para saber qué representa cada uno o cómo se usan o qué se resuelve primero. Como, Ah, ya. Recuerden que los dos puntos significan división, ¿no? Recuerden que los dos puntos significan división. Recuerden que los dos puntos es la división, pero es lo único raro que hay ahí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí ya les dejo ahí el resto. Ahí como para acabar ahí.
Bueno, ese es el primer ejercicio. Voy a trazar aquí una línea. Listo, vale. Entonces ahí tenemos, este es el primer ejercicio. ¿Sí? Revisen que todos los signos estén bien, que esté bien copiado. Listo. Bueno, listo. ¿Qué es lo primero que uno hace con un ejercicio de estos? Es mirarlo y observarlo. ¿Sí? Entonces lo primero es echarle un ojo qué es lo que usted va a hacer. ¿Sí? Es analizar el ejercicio. Luego, ¿qué es lo primero que usted va a resolver? ¿Qué se resuelve primero en este ejercicio? ¿Los paréntesis, profe? Los paréntesis. Bueno, entonces, ¿cuántos paréntesis hay acá? Entonces, por acá hay un paréntesis, por acá hay otro paréntesis y por acá hay otro paréntesis, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues vamos a solucionar esos paréntesis. ¿Qué hay en cada paréntesis? ¿O qué operación hay que hacer ahí? Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿qué operación debo hacer? Profe, pues yo ahí en ese caso, en el número entero, le puse como denominador 1. Sí, pero más que eso es, ¿qué operación hay que hacer ahí? Multiplicación. Eso, entonces la multiplicación entre fracciones es directa, o sea, 2 por 1, 2 y 1 por 5, 5. Listo, ya quedó hecho ese ejercicio, ¿sí ves? Ese pedacito. Más, entonces abro corchete, 3 menos 2 quintos menos 1 medio. Ay, espérame que está. Espérame un segundo, que es que me incliné. No tengo aquí bien puesto la. A veces se va uno de lado, listo. Entonces, 2 quintos más, entonces abro corchete, 3 menos 2 quintos menos 1 medio, abro llave. Y ahora, ¿qué operación hay que hacer ahí en ese segundo paréntesis? ¿Qué operación hay que hacer ahí? Igual multiplicación, ¿sí? Eso, entonces primero los signos, ¿no? Menos por menos más, 3 por 2, 6 y 1 por 3, 3. Listo. Ahí está. Menos 1 que está ahí por fuera, más 1 quinto. Cierro la llave. Y luego, ¿qué sigue? Ese último paréntesis. ¿Qué operación hay que hacer ahí? Multiplicación, profe. También. Entonces, primero los signos, más por menos, menos. 4 por 5, 20. Y 1 por 2, 2. Listo. Y cierro corchete. Listo. Eso, ¿sí ven? Entonces, primero observamos el ejercicio. Ubicamos los paréntesis, que es particularmente lo que nosotros resolvemos de primeras. Y empezamos a resolver desde lo más adentro hasta lo más hacia afuera. Ya resolvimos los paréntesis, vean, ahí cada uno está con su solución. ¿Sí? Vean, aquí está la solución. Ahí, ¿qué pasó aquí? Aquí está la solución. Y aquí está la solución. Miren, ahí está. Entonces, ahí se maneja. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué seguirá? ¿Qué debemos hacer? Entonces, vuelven y échenle un ojo a ver qué hay que hacer. Volvemos a resolver los paréntesis. Pero entonces en este caso, pues el paréntesis más interno es este que tenemos acá, ¿cierto? Es esta llave que tenemos acá. Ese sería lo que sigue, esa sería la operación que hay que hacer, ¿sí? La operación que hay que hacer. Entonces, bueno, aquí también hago la salvedad, y es que si uno quiere ir simplificando, puede ir simplificando. Por ejemplo, este lo podemos simplificar y, por ejemplo, este número también lo podemos simplificar. Usted puede ir simplificando paso a paso o puede simplificar al final, no importa. Al final le tiene que dar el resultado que estamos buscando, ¿sí? No importa. Entonces, lo más importante es eso. Hay cualquier camino. Bien, entonces vamos a hacer la operación de acá del centro.
O sea, este 6 tercios menos 1 más un quinto. Listo. Entonces, perdón. Entonces aquí, 6 tercios, si lo simplificamos nos daría 2, ¿cierto? 2. Menos 1 más un quinto. Entonces 2 menos 1 daría 1. 2 menos 1 daría 1 más un quinto. Listo, resolvamos esta fracción. Entonces 1 por 5, 5. 1 por 5, 5. Más 1. Listo, entonces en este caso, este pedacito toda esa operación daría 6 quintos. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente estamos resolviendo la operación que está dentro de las llaves porque es la operación que sigue. Recuerden que vamos de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces 6 tercios, este 6 tercios es lo mismo que decir 2, entonces quedaría 2 menos 1 más un quinto. Entonces 2 menos 1 daría 1, entonces 1 más un quinto nos daría 6 quintos. Entonces volvemos y escribimos todo el ejercicio. 2 quintos más, abro corchete, 3 menos 2 quintos menos un medio, ¿cierto? Abro llave y coloco el resultado que nos dio, o sea, el 6 quintos. Cierro llave y coloco este menos 20 medios, que si lo queremos simplificar, daría menos 10. Listo, menos 10. Listo, ahí vamos. Ahora, ¿qué toca hacer? Ahora échale un ojo, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, ¿qué más hacemos? Resolver lo de las llavecitas. Las llaves, muy bien. Y eso sería la multiplicación de este menos un medio con la llave. Eso, entonces, ojo, fíjense que este menos un medio se está multiplicando con este 6 quintos. ¿Listo? Entonces, este menos un medio se está multiplicando con ese 6 quintos. Entonces, volvemos y escribimos todo el ejercicio. 2 quintos más, abre la llave, perdón, el corchete, 3 menos 2 quintos. Y ahora sí, menos por más menos, mirando aquí menos, 1 por 6, 6. Y 2 por 5, 10. ¿Listo? Y ese 10 que está por fuera lo bajamos. Listo. Entonces fíjense que simplemente aplicamos la multiplicación, ¿listo? Entonces menos por más menos, véanlo aquí, 1 por 6, 6 y 2 por 5, 10, ¿listo? Entonces ahí tenemos la fracción. Vuelvo y recalco, usted también puede ir haciendo simplificación o puede hacer pasos intermedios para poder pues, ir pues, simplificando, digamos, los números. ¿Sí? Puede hacerlo ahí o puede hacerlo al final, no importa. Bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que hacer toda esta operación. Hay que hacer todo este ejercicio, todo, sumar esos 4 números que están ahí. Entonces vamos a hacerlos. Entonces voy a colocar aquí 3, ¿sí? Voy a organizarlo, menos 10, para que me quede más fácil, menos 2 quintos, menos 6 décimos. ¿Listo? Fíjense que son los mismos números, sino que simplemente dejé los numeritos enteros a un lado y las fracciones al otro. ¿Listo? Como para tenerlo ahí, para organizarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Listo, entonces voy a organizarlos así para poderlos operar. Fíjense. Ahí ya va
al gusto de ustedes. Si quieren hacer el 3 menos el 2 quintos y luego menos 6 décimos y luego menos 10, no importa. ¿Sí? O sea, no importa el proceso que usted haga, porque acuérdense que todos los caminos conducen a la respuesta. Entonces, ahí simplemente yo lo organicé en los números que no son fracciones y las fracciones. Entonces aquí 3 menos 10 pues me daría menos 7. Y ahora voy a hacer la fracción esta que tengo acá. Entonces 5 por 10, 50. 5 por 10, 50. El primer signo que es un signo menos. 2 por 10, 20. El signo de la mitad que es un signo menos. Y 6 por 5, 30. ¿Listo? Entonces ahí. Miren acá, 5 por 10, 50. El primer signo, que es el signo menos. 2 por 10, 20. El signo de la mitad, que lo tenemos acá. Y 5 por 6, 30. Entonces ahí sí ya. ¿Cuánto daría eso? Entonces daría menos 20 menos 30, daría menos 50 sobre 50. ¿Listo? Menos por más menos, o sea, el resultado me va a dar negativo. Y 50 dividido 50, pues me va a dar menos 1. Me va a dar 1. Entonces, ¿cuánto daría ese pedazo de ahí adentro? Pues daría menos 7 menos 1, o sea, daría menos 8. Listo. Entonces, vuelvo y cambio aquí. Entonces aquí nos quedaría 2 quintos más, abro llave, y el resultado que me acaba de dar, menos 8. Listo, y el resultado que me acaba de dar, que fue menos 8. Ahora, ¿qué hacemos? Rompemos esos corchetes, vamos a romper esos corchetes. Entonces tenemos aquí 2 quintos, voy a repetir aquí este paso. Listo, entonces ojo aquí. Entonces aquí quedaría 2 quintos y más por menos menos quedaría menos 8. Y ahora resolvamos esta fracción. Entonces 5 por 1, 5. 2 por 1, 2. Menos, o sea, el signo de la mitad. Y 8 por 5, 40. Más 2 menos 40 daría menos 38 quintos. Listo, vean, ¿sí ven? Listo, ¿sí ven? Entonces, a veces se necesitan más pasos, ¿sí? A veces se necesita observar un poco, a veces es detenerse un momentico y revisar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque pues los ejercicios están dados para eso, para la práctica de las operaciones, para que también trabajen con su lógica, ¿sí? Puede que usted haya llegado también al menos 38 quintos, pero de alguna otra manera, ¿sí? Con otro tipo de pasos, con otro procedimiento, ¿sí? Pero lo más importante es eso, que su lógica, que su forma de solucionar los problemas tenga un camino y pues obviamente llegue a una solución. Listo, Mayerly, dime. Profe, es que yo me perdí en ese 6 tercios, que es lo mismo que 2. No entendí eso. 6 entre 3, 6 dividido 3, 2. 2. Ah, ya. O lo simplificas. Tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Por eso te queda el 2 ahí, ¿listo? 6 tercios es lo mismo que 2. Ah, bueno, ¿Listo? Entonces, gracias. digamos, si lo simplificamos te va a dar 2. Y si lo dividimos de una vez también te va a dar 2. Lo mismo que acá, mira. 20 entre 2, pues te va a dar 10. ¿Listo? 20 entre 2 te va a dar 10. Ah, gracias. ¿Listo? Si lo simplificamos también va a dar 10. O 20 entre 2 te va a dar 10. No importa. Ahí cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, bueno, atendiendo la pregunta de Mayerly. Entonces, usted puede seguir trabajando en los fraccionarios sin simplificarlos. ¿Sí? Puede seguir trabajando. Obviamente le va a dar muy diferente a esto. Pero al final tiene que darle el menos 38 quintos. Porque usted debe simplificar. ¿Sí? Porque usted debe simplificar.
Si usted simplificó durante todo el proceso, así más o menos como lo que hicimos acá nosotros, pues entonces va a dar el menos 38 quintos de una vez. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces no se preocupen si usted al final llega a un número grande porque tienen que simplificar. ¿Listo? Entonces tienen que tratar de simplificar. Si usted al simplificar pues no le da el menos 38 quintos, pues ahí sí preocúpese. Ahí sí algo pasó. Tengan mucho cuidado con los signos, mucho cuidado. Hagan las operaciones hacia el ladito, cosa que uno se dé cuenta en que se equivocó. ¿Sí? Y demás. ¿Sí? Profe, ¿y cómo saber qué fracción simplificar? Eso ya es a ojo. Por ejemplo, el 2 quintos se puede simplificar. No, profe. Entonces ahí está, ¿sí? Ya es a ojo. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ahí ya tienen pues tienen ahí ya un camino, pero igual hay que entender que los ejercicios siempre se resuelven de adentro hacia afuera. Tienen ese orden distintivo de trabajar de adentro hacia afuera. Emily. Pero no escribió nada. Ya. Mm, llamadas y llamadas. Bueno, ¿más dudas? Profe, qué pena, en el taller aparece un ejercicio de propiedad de potencia de una potencia. O sea, primero aparece el corchete y luego se aparece el número. ¿Ahí sería igual a como se lo explicó o es diferente? Sí, es igualito. Es igualito. Mm, no hay... O sea, Ya, aquí se está. mantiene la misma base Este. y... Ah, ok. ¿Es estos dos ejercicios? Sí, este es el que me preguntas. Sí, lo digo porque como aparece el corchete y pero el número está en paréntesis. Entonces no sé Ah, si no había que hacer un importa. corchete. No importa. No importa. Entonces ahí sigue, se aplica ahí la propiedad, ¿listo? Se aplica ahí la propiedad, se multiplican los exponentes, ¿listo? Se multiplican los exponentes, se multiplican los exponentes, se multiplican los exponentes, se multiplican los exponentes, ¿listo? No tiene nada que ver ahí. Lo que pasa es que a veces por notación uno encierra todo entre paréntesis, pero pues a veces es más de notación que cualquier otra cosa. Bueno, entonces, bueno, aprovechando aquí que cambiamos al taller, bueno, entonces aquí está toda la parte de potenciación, cómo definimos esa potenciación. Aquí Sí. simplemente es identificar quién es el exponente, quién es la potencia, cómo se define, ¿sí? O sea, cómo está definida por allá implícitamente. Luego resolver estos ejercicios, entonces de cómo se define, cuál es la potencia y cuál es, digamos, como la relación corta o el ejercicio corto o la expresión corta que se tiene. ¿Sí? Luego aplicamos aquí algunas propiedades de las potencias, entonces la propiedad de producto, la propiedad del cociente y propiedades de potencia de una potencia. Algunos ejercicios. Entonces sabemos que el área de un cuadrado, miren acá, sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Por lo tanto, si tenemos un terreno de 10 metros de lado, ¿sí? ¿Cuál es su área? Ahí está para que realicen el bosquejo.
y pues hallen ahí porque esos son muy sencillitos. De las raíces, entonces lo que les comentaba, fíjense acá, tenemos una tablita ahí de raíces, ¿sí? Las que más se usan, la del 4, la del 9, 16, 25, las cúbicas, ¿sí? Y otras raíces ahí para que le echen ojito, ¿sí? Frente a la situación o a las condiciones que nosotros dimos, que si era cuadrada, que si era cuadrada, que si era cúbica, y ejercicio de aplicación. Entonces, vea, conociendo el área de un cuadrado, ¿sí ven? Conociendo el área de un cuadrado podemos encontrar su lado. Por lo tanto, si tenemos un terreno cuadrado de 100 metros cuadrados, ¿cuál es la medida de su lado? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medida de su lado? ¿Cómo así, profe? Ese sí no lo entiendo. Siempre podemos, ojo, hay que leerlo varias veces. Eso no es que, mejor dicho, de una sola. Profe, ahí Pero, ¿qué dice el ejercicio? Conociendo el área, podemos encontrar su lado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ahí? Que vamos a tener un área, ¿cierto? Un área. Y si tenemos el área, podemos encontrar el lado de un cuadrado. Si tenemos un terreno cuadrado, ojo ahí, si tenemos un terreno cuadrado de 100 metros cuadrados, entonces, ¿cuál será la medida del lado? Entonces, ahí está la situación. Chan, chan. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un cuadrado? Que todos sus lados son iguales. que todos lo hacen iguales. Entonces, si este cuadrado tiene medida, por ejemplo, de 5 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir que por todo lado va a medir 5 centímetros, ¿cierto? Que es la característica principal del cuadrado que le acabaron de nombrar. Listo. El área de un cuadrado, el área de un cuadrado, el área de un cuadrado, entonces es igual a lado por lado. Lado por lado. Sí. Eso quiere decir, Profe, eso significaría, digamos, como dice que son 100 metros cuadrados, significaría que cada lado mediría 10 metros. eso. ¿Listo? Allá vamos. ¿Listo? Pero sí, allá vamos. Eso quiere decir que el área es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Entonces, este cuadrado, específicamente, este cuadrado, entonces el área sería 5 centímetros al cuadrado, de 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Listo, ahí lo hallamos. Ahí aplicamos potencia. Listo, entonces ahí ya hallamos el área, o sea, nos fuimos del lado al área. Eso quiere decir que, a ver, coloquemos aquí este verdecito. Eso quiere decir que todo esto que ocupa aquí este cuadrado son 25 metros cuadrados, 25 centímetros cuadrados, ¿listo? O sea, todo lo que ocupa ese cuadrado. Ahora hagamos el caso contrario. Ahora hagamos el caso contrario. Bueno, entonces ahora vamos a decir que toda esta área de este cuadrado mide, por ejemplo, 64 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál será la medida del lado del cuadrado? ¿Cuál es la medida? Pues entonces simplemente decimos que el lado del cuadrado es igual a la raíz cuadrada del área. Entonces, así como lo dijo la compañera, pues está en lo correcto porque es la raíz cuadrada de 64 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, la raíz de 64, o sea, un número que multiplicado por sí mismo dos veces de 64, pues es 8. Y quedaría 8 centímetros. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que este cuadrado tiene 8 centímetros de lado.
Ahí está, ¿sí ven? Entonces, tomamos el lado y fuimos al área. Ahora tenemos el área y nos devolvimos. Entonces, aplicación de potencia, aplicación de raíces. Aplicación de potencia, aplicación de raíces. Cuadradas. Bien. Bueno, pues ahí ya está. Ahí ya está. Bueno, de los otros me imagino que no hay dudas ni nada. Ahí ya es de lo último que alcanzamos a ver. De estos ejercicios, pues ahí hay ejercicios que son un poquitico más que otros, pero particularmente ninguno tiene dificultad. Y pues bueno, esperemos a ver qué nos dé todo esto. Profe, yo tengo una pregunta, Listo. o sea, como devolviéndome. Profe, en el resultado para yo simplificar, o sea, ¿puedo usar como otra regla en vez de la del 2, el 3 o el 5? O sea, como la del... ¿Puedo usar la del 7 para simplificar? Sí, sí. Ah, Tú ves vale, visualmente que sí. tiene un 749 pues sí, te da de una vez un séptimo. Ah, ok, Pero vale, entonces ya es de gracias. manera visual. Sí, Sí, porque es que esas otras reglas es muy raro que aparezcan. O por ejemplo 33 sobre 55, entonces uno ya aplica la del 11 ahí. Entonces ya es digamos mucha práctica, pero es muy raro que aparezca. Entonces ahí no importa, ¿listo? Bien, ok, muchachos, gracias. bueno, porque es que ahorita utilizan la sala y nos cortan. Entonces, bueno, cualquier cosa, con mucho gusto, muchachos, por acá, pues siempre a la orden. Estamos ahí prestos a cualquier cosa. Recordarles que el día domingo se cierra, pues es la entrega del taller, les encargo mucho el quiz. Dentro de 8 días, pues como les digo, no nos vemos porque estamos en la parte del parcial. Entonces, si se presenta cualquier novedad, cualquier cosa, pues avisan con tiempito, por favor. No dejen para última hora, por si cualquier cosa, pues para que la podamos solucionar, pues de manera asertiva. ¿Listo? No siendo más, pues les deseo lo mejor, muchachos, les deseo una bonita semana, que Listo, estén profe. muy bien. Hasta luego y chao.